Buenas noches. Este es el entregable final de la materia macroeconomía de una economía abierta de la doctora María del Rocío Vega Budar, de los compañeros Olga María Dorado, Humberto Bedoya y Julio César Solís. Perdón. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta análisis? México es una de las economías más abiertas del mundo. Más del 80% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Esto nos dice que que las cadenas de valor están profundamente integradas. En 2025, Estados Unidos aplicó un arancel universal del 10 al 25% a diferentes sectores, entre ellos autos, acero, aluminio, golpeando las exportaciones, la inversión, el tipo de cambio y el nearshoring. El modelo econométrico confirma que los aranceles son la principal factor que reduce las exportaciones, y lo vamos a ver más adelante. La depreciación del peso no impulsa la competitividad, y la inversión extranjera directa es el único motor positivo que tenemos. Nuestro análisis revela limitaciones estructurales profundas, bajo contenido nacional, dependencia tecnológica escasa, innovación y vulnerabilidad ante decisiones externas. Y como aplicación práctica, tenemos el caso de la empresa Kuehne+Nagel, donde se muestran estas vulnerabilidades macroeconómicas que se traducen en riesgos operativos y financieros para la logística. El proteccionismo de Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión para la economía abierta mexicana. Derivado del incremento de los aranceles, eh, del 10 al 25%, las exportaciones mexicanas, que son mayores a un 80%, han ido reduciendo. Y esto tiene una integración desde 1994, que inició el Tratado de Libre Comercio, ahora que se conoce como el TIMEC. México se consolidó como una integración profunda en estas cadenas de valor, y las medidas presionan directamente estas exportaciones, la inversión, el tipo de cambio, el nearshoring. El estudio integra la teoría económica, evidencia empírica, análisis estructural y modelación econométrica, en un caso aplicado a la logística internacional. Para nosotros, la empresa Kuehne+Nagel, que es una empresa suiza a nivel mundial, es líder a nivel mundial en logística, se dedica al transporte aéreo y marítimo, servicio de análisis y soluciones en la cadena de suministro. Su operación depende directamente del comercio exterior y de la estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es la problemática que nos encontramos en 2025? Los aranceles afectan directamente a los clientes de Kuehne+Nagel. La reducción del volumen de carga, el encarecimiento de insumos importados y retrasos en cruces fronterizos. Menos proyectos logísticos a largo plazo por la queda de la inversión extranjera directa y exportaciones. Nuestro objetivo es evaluar el impacto de esta política arancelaria sobre la estabilidad macroeconómica de México y la empresa Kuehne+Nagel. Y tenemos objetivos particulares, como es analizar el efecto de los aranceles, evaluar la inversión extranjera directa, cuantificar el efecto del tipo de cambio, proyectar escenarios macroeconómicos para 2026, identificar riesgos estructurales de dependencia comercial con Estados Unidos y proponer estrategias para fortalecer la resiliencia logística y la competitividad. ¿Qué metodología utilizamos? Utilizamos tres tipos de metodología: la documental, la cuantitativa y la estructural. De aquí nos basamos en el marco teórico del modelo Mundell-Fleming. Este modelo es una extensión del modelo ISLM a una economía abierta. Analiza la interacción de tres mercados: el mercado de bienes, el mercado de dinero y el sector externo. Es cómo se relacionan cada uno de ellos. El aporte central para el caso mexicano es que las políticas fiscal y monetarias tienen efectos distintos según el régimen cambiario, la movilidad de capitales y la apertura comercial. En una economía abierta dependiente, la caída de exportaciones reduce la demanda de servicios logísticos y la salida de capitales amplifica el riesgo financiero. La depreciación del peso encarece costos operativos ligados a insumos importados, combustible, tecnología, equipos. Aquí en las cadenas de valor, la pendencia estructural son otras dos teorías: la teoría de Greff y la teoría de Ross, donde mencionamos que la producción se fragmenta internacionalmente en cadenas de valor que están jerarquizadas. Los países líderes controlan el diseño, la tecnología, las marcas y los estándares, y los países periféricos se especializan en ensamblaje de bajo valor agregado, como es el caso de México. México participa como ensamblador de autos y electrónica, con un contenido nacional automotriz de un 28%. Y la dependencia estructural que señala Ross es que México se inserta en una economía mundial de forma subordinada. La especialización de bajo valor agregado
y dependencia tecnológica de países centrales, nos genera una escasa innovación interna y vulnerabilidad ante choques de aranceles y capital. El problema no es solo coyuntural, es estructural, mientras no aumente el contenido nacional y la autonomía tecnológica. ¿Qué contradicciones encontramos entre los hallazgos? El contenido nacional ha disminuido de un 30% en 2024 a un 28% en 2025. La depreciación del peso de 7,8 a 19,3, de acuerdo con Banxico, y la caída de la inversión extranjera directa más o menos un 18%. Aquí podemos ver cómo ha bajado en 2024 a 2025 la inversión extranjera directa. El modelo econométrico que presentamos es donde analizamos el impacto de los aranceles, el tipo de cambio y la inversión extranjera directa sobre las exportaciones mexicanas. Aquí hay un rango de exportaciones de 2018 a 2025 y donde vemos cómo se han movido las exportaciones en ese lapso de tiempo. Sin embargo, los coeficientes que nos produce cada uno de estos indicadores, en el caso de los aranceles y el tipo de cambio, son negativos. Sin embargo, el arancel es el único factor positivo, el único motor positivo que ayuda a este modelo macroeconómico. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa impulsa las exportaciones al aumentar la capacidad productiva. La validación estadística y comparación internacional. Aquí validamos el modelo con el factor de ajuste, donde nos dice que el 71% del modelo explica la variación de las exportaciones y todos los coeficientes son significativamente estadísticos. México representa el menor contenido nacional entre sus pares, como podemos ver en Alemania, Corea, Brasil, China, y México es el que menos aporta en las cadenas globales. El nearshoring es una oportunidad desaprovechada. El crecimiento del nearshoring en 2025 solo ha sido un 2% comparado con otros países como Polonia o Vietnam que tienen un 7 y 8%. México atrajo proyectos, pero en realidad no tiene una estructura productiva. Hay una incertidumbre arancelaria, hay una saturación de parques industriales, una falta de energía eléctrica confiable, infraestructura logística insuficiente y la inseguridad en carreteras y lentitud anual. El nearshoring se convirtió en un fenómeno incompleto, reactivo y no estratégico. El análisis crítico estructural. La vulnerabilidad de esto en 2025 revela fallas estructurales profundas en el modelo exportador mexicano. No es un problema coyuntural. El país crece, pero no se transforma. El país exporta, pero no innova. Atrae inversión, pero no genera autonomía. Se integra, pero no asciende en la cadena de valor. Es abierto el país, sí, pero dependiente. Es competitivo, sí, pero es frágil. Entonces, todo esto es una crítica al modelo mexicano. México es abierto pero dependiente, integrado pero subordinado, exportador pero no innovador, competitivo pero frágil, atractivo para la inversión extranjera directa, pero sin autonomía tecnológica, que esa es la parte crucial. La vulnerabilidad frente a los aranceles de 2025 no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de un modelo exportador incompleto, asimétrico y dependiente. ¿Y qué implica esto para la empresa Nagel? Un menor volumen de carga, una menor demanda logística, una mayor volatilidad operativa. El negocio está estructuralmente ligado a cómo México se inserta en la economía mundial. ¿Qué recomendaciones, estrategias proponemos? Reducir la dependencia. ¿Cómo? Pues diversificando clientes hacia Europa y Asia. Aumentar el valor agregado. Servicios logísticos de alto contenido tecnológico. Impulsar la innovación mediante la digitalización logística. Mejorar la logística, optimizando las aduanas y los tiempos de cruce. Y fortalecer la energía. Aquí tendríamos que tener mayor infraestructura para la logística verde. La conclusión es que la economía mexicana, pese a su elevada apertura e integración con Estados Unidos, opera bajo un modelo exportador que es estructuralmente frágil, dependiente y vulnerable ante choques externos. Los aranceles de 2025 revelaron limitaciones históricas, bajo contenido nacional, escasa innovación, dependencia tecnológica e inserción subordinada en las cadenas globales de valor. La depreciación del peso no genera ventajas competitivas por el alto contenido importado. La inversión extranjera directa es el único motor positivo, pero profundiza la subordinación tecnológica. El caso de Nagel México demuestra que la fragilidad macroeconómica se traduce en menor volumen de carga, mayores costos y riesgos financieros para la logística. Para una economía abierta, resiliente, México requiere política industrial moderna, innovación tecnológica, mayor contenido nacional y diversificación real del mercado. Nuestras referencias. Gracias.